Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC te da la bienvenida. Hoy les estamos compartiendo este accesorio o este instrumento que es un compresor portátil. En el kit de carretera de tu vehículo no debería faltar un instrumento como este. En este caso, este es de la marca Pretool, que pertenece a Trooper, como ya hemos hecho otros videos de esta misma marca. Este ya lo hemos probado y nos ha dado muy buen rendimiento a la hora de inflar una llanta de un vehículo. Vamos a referirnos principalmente a un automóvil, la llanta de un automóvil. No estamos hablando la llanta de un tractocamión o de de un cargador, no, de un automóvil, un RIN entre 13 y 14. A eso estamos haciendo referencia. Aquí, por ejemplo, encontramos el reloj de este instrumento. Aquí está el reloj y acá está el encendido y el apagado. Por ejemplo, aquí está en apagado en la ruedita, encendido es la línea, siempre recuerda. ¿Qué más encontramos? Bueno, acá encontramos lo que tiene que ver con el modelo del producto. Funciona a 12 voltios y note esto importante, tiene que funcionar a 13 amperios. Esa es la cantidad de energía que se consume, 13 amperios y 12 voltios. Acá en la parte de atrás encontramos su manguera, que siempre va enrolladita aquí en ella misma. Aquí está, muy fácil de adaptar. Cuando tú lo pones a tu vehículo es muy fácil de adaptarla o ponerla. Aquí lo tenemos, se los muestro así de esta forma mejor. ¿Con qué más viene? Viene con el adaptador para tu vehículo. Esto lo metes en la cigarrillera de tu vehículo y ahí va a obtener la energía necesaria para que puedas inflar tu vehículo. Igualmente le añaden esto que es para inflar bombas y también balones. También incluyen un manual donde te explican todo sobre el funcionamiento de este dispositivo y el modelo y todo eso y el fabricante, que es Trooper. Dejemos esto acá. También en tu equipo de carreteras no debería faltar un calibrador de tus llantas o un medidor de presión. En este caso también, este es un marca Trooper. Muy bueno, es de metal, porque hay algunos que son de latón, pero son muy débiles, dan medidas erróneas y no son tan buenos. Y este es muy bueno en la marca Trooper. ¿Qué queremos saber de este calibrador de llanta o inflador de neumáticos? Bueno, lo que les podemos decir es que es muy bueno. Ya hemos hecho varias pruebas con él y calibra las llantas de manera correcta. Por ejemplo, aquí está la aguja. Si de pronto en la aguja tienes que prestar mucha atención porque de 20 libras salta prácticamente a 40. Entonces debes tener en cuenta de que debes manejar aquí bien esos límites para que de pronto no vayas a reventar tu neumático. Debes manejarlo muy bien. Por ejemplo, una llanta de un automóvil lleva 32 libras o PSI de presión. Entonces debes calcular las 32 libras o por defecto utilizar un calibrador manual, que también lo puedes hacer. En cuanto al sonido del dispositivo en funcionamiento, pues es muy parecido a las otras marcas. Por ejemplo, un Black & Decker es muy parecido, o sea, en cuanto al ruido que produce. Recordemos de que debe hacer esa vibración porque se está comprimiendo aire. Igualmente sucede hasta con los industriales, siempre generan cierto ruido. Entonces vamos a escuchar un poco el ruido. Esta prueba la estamos haciendo aquí en nuestro laboratorio, en el cual tenemos un conector de casa a este tipo de dispositivos. Entonces vamos a conectarlo y lo vas a escuchar. Ahí, nota acá cuando tapo, mira lo que pasa. Se siente muy buena presión. Lo cual muestra de que tiene muy buena presión este dispositivo. Entonces es algo que puedes comprar para que lo incluyas en tu kit de carreteras.
sus costos son muy bajos, vuelvo y repito, está entre los $25 aproximadamente, adquirirlo en, digamos, países como Colombia, muy barato, $25. Funciona a 12 voltios, recuerda, y 13 amperios. Aquí en la caja, por ejemplo, te muestra lo que puedes inflar, ¿no? Aquí están los neumáticos de bicicleta, automóvil, balones y colchones de camping. También puedes utilizarlo para inflar con este dispositivo. Entonces acá, por ejemplo, menciona 6 minutos, tiempo de inflado. Más o menos tarda un tiempo de inflado de 6 minutos. Cuando la llanta está completamente desinflada, que vas a comenzar a inflarla desde cero, toma ese tiempo. Entonces, es algo que recomendamos en RSC, muy bueno, buen producto y su funcionamiento. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. Y además recuerda, en la sección donde tú te suscribes hay una campanita, actívala para que puedas recibir nuestros videos más recientes. RSC.